Lunes 3 de junio. Hermanos, un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios hoy al iniciar la primera semana ya de este mes de junio. El texto del Evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos del pueblo, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se los envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es una obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos. La semana anterior veíamos, ¿verdad?, cómo el Señor ha entrado ya a Jerusalén, y viendo lo que sucedía en el templo, ¿verdad?, todo el negocio, ¿verdad?, que se había montado en el templo, es ahí donde el Señor decide arrojar fuera a los vendedores. Decide y gritarles que la casa del Señor era casa de oración y que ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. Eso provocó que las autoridades religiosas lo confrontaran. Y veíamos el pasado sábado cuando le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús les hace otra pregunta, o más bien les contesta con otra pregunta. La pregunta que les dijo fue si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Con esa pregunta los desarmó y no le contestaron. Bueno, más bien ellos le dijeron: no lo sabemos. Pues les dijo Jesús: pues si no me contestan, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Esa fue la primera confrontación que tuvo el Señor Jesús con las autoridades judías. En esta semana, hermanos, veremos las otras confrontaciones. De hecho, hoy hemos leído la segunda confrontación, pero son 5, ¿verdad? O sea, son 5 las confrontaciones que vamos a ver. Y es acá donde el Señor ahora va a ser confrontado, pero hay un cambio. Pues acá el Señor Jesús los cuestionará a ellos, cuando en las otras confrontaciones son ellos que lo cuestionan al Señor. Jesús entonces los va a cuestionar a través de una parábola que conocemos como la parábola de los viñadores malvados. Y vea que es interesante cómo el Señor, dice la palabra, que se enfrenta a ellos y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar,
construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. Esta parábola, hermanos, tiene mucha similitud con una parábola que aparece en el libro del profeta Isaías en el capítulo 5, donde se dan detalles similares, ¿verdad? Allá pues se nos habla de la viña del Señor, pero el Señor acá pues añadirá otros elementos, porque vea que se nos dice, un hombre que planta una viña, lo rodeó con una cerca, hizo un lagar, ¿verdad? Y la alquiló. Obviamente el propietario pues hace un largo viaje, ¿verdad? Pero arrendó el viñedo pues a unos viñadores. Ahora, por ser una parábola, todo, hermanos, tiene un simbolismo. Y podemos decir nosotros que la viña es Israel. Los labradores son las autoridades judías, sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos. Pero cuando se nos dice que él tocaba la cosecha, el propietario envió un siervo. O sea, comenzó a enviar trabajadores suyos. Y aquellos labradores los agarraron, los golpearon. Dice la palabra que los resquebrajaron y los despidieron con las manos vacías. El acuerdo era de pagarle el arrendamiento, pero a cambio de pagar la parte que les correspondía, los golpearon y casi los matan. De hecho, mataron a uno. Ahora, ¿qué hizo el hombre? Les mandó otros siervos. Y así dice la palabra que estuvo enviando a varios siervos. Cuando ya él ha enviado a todos sus siervos, es ahí donde solamente le quedaba enviar a su hijo. Pero una vez más, veamos quiénes son los siervos. Y los siervos, hermanos, son los profetas que Dios envió a Israel durante más de 1000 años. Y durante todo ese tiempo, Israel no pudo verdaderamente escuchar la voz de Dios. Y tristemente terminaron expulsando a muchos de ellos, como el profeta Amós. Terminaron matando a todos. Terminaron encarcelando a muchos porque les hablaban en nombre de Dios. Lastimosamente, aquellos hombres, aquellos siervos, obviamente sufrieron persecución, ¿verdad?, por venir de parte del amo. Pero ahora se nos dice que ya solo quedaba por enviar a uno, que era su hijo. Y vea que dijo el amo: le voy a enviar a mi hijo, a él sí lo respetarán, porque saben pues que es mi hijo. Pero ahora, al contrario, dice que ellos se apoderaron del hijo y dijeron: este es el heredero, matémoslo. Y lo sacaron de la viña y lo mataron. Hermanos, aquí esta viña, pues que es muy conocida, esta parábola, creo que es interesante cómo podemos nosotros recibir varias enseñanzas o descubrir varias enseñanzas. Pero especialmente quizás dos de esas enseñanzas que nos pueden marcar en nuestra vida cristiana. La primera enseñanza que nos deja esta parábola es, hermanos, la maldad de los labradores o de los viñadores, ¿verdad? Ellos eran tan malvados, eran asesinos, eran agresivos, eran violentos. Pero la segunda enseñanza es la inmensa misericordia del Padre. Pues a pesar que aquellos labradores eran malvados, como ya dijimos, que ya habían matado a sus siervos, aún así les envió a su hijo. Ahora, yo quiero recordarle que el hecho de enviarles a su hijo no era ingenuidad de parte del amo. Porque alguien podía decir: bueno, pero si ya le mataron a los otros, ¿por qué les manda a su hijo?
¿Era ingenuo acaso? ¿Era de repente pues imprudente? No, hermano. No era ni ingenuidad ni mucho menos imprudencia. Era amor. Porque fue por amor que el Padre nos dio a su Hijo. Recordemos, ¿verdad?, aquel versículo que muchos ya se saben hasta de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo, para que todo aquel quien en Él crea no se pierda, sino más bien tenga vida eterna. Pero la venida del Hijo de Dios, el Evangelio claramente dice que fue por amor, no por ingenuidad de parte del Padre, mucho menos imprudencia. Pero, hermanos, esto hace que la obra de Dios entonces sea una obra verdaderamente interesante. Porque vea, a pesar de que el Señor sabía lo que le iba a pasar a Él, Él continuó en la labor. A pesar de que el Padre sabía lo que le iba a pasar a su Hijo, el plan continuó. Y vea, eso es lo que Dios sigue haciendo con nosotros también hoy en día. Porque a pesar que Él sabe que somos malvados, somos orgullosos, pecadores, soberbios, hermanos, nos sigue dando oportunidades de bendición. A pesar de que muchas veces le fallamos, el Señor sigue obrando, sigue esperando. Y lo hace, fíjese, no porque nos conozca o desconozca lo que somos, sino que lo hace por amor. Es su amor el que hace que nos dé múltiples oportunidades y que a pesar que nosotros le fallamos, a pesar que nosotros muchas veces le somos infieles, dice la palabra que Él permanece fiel. A pesar que nosotros a veces dejamos tirada la obra o no cumplimos con la labor encomendada, Él sigue siendo fiel. Por esa razón es que es interesante cuando el texto que hoy nos dice que ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. Hermanos, esto es interesante. De hecho, fíjese que en el Evangelio de Mateo son los fariseos los que le dicen eso, ¿verdad? Porque en el Evangelio de Mateo se nos dice que es el Señor el que les hace esas preguntas a ellos. Digan ustedes, ¿qué va a hacer el amo? Y son ellos los que le dicen, arrendará la viña a otros para que le den fruto, y a esos malvados los va a matar. Pero aquí es donde ahora podemos nosotros preguntarnos, hermano, tal vez ahora el Señor no nos ha alquilado viñas, ¿verdad? Pero sí el Señor nos ha dado una vida, nos ha dado una familia. Sí, el Señor nos ha hecho un llamado para servirle a Él. Sí, el Señor se ha glorificado, miren, en tantos momentos en nuestras vidas. Y es aquí donde de todo lo que el Señor ha hecho, debemos nosotros verdaderamente de dar frutos. Debemos nosotros de reconocer verdaderamente que es aquí donde el Señor nos ha hecho un llamado, pero para que podamos cumplirlo, debemos y necesitamos estar tomados de su mano. Que el Señor nos ha entregado, ¿verdad?, su obra, pero que es una misión de todos los días el estar cumpliéndola. Por eso, hermanos, así como a Israel el Señor les entregó una viña, a nosotros el Señor nos ha entregado una vida, nos ha entregado una familia, nos ha entregado pero tantas misiones, aun cuando no las merecemos, aun cuando probablemente hemos fallado muchas veces, Dios se mantiene fiel. Por eso yo le invito para que en este día
al iniciar, hermanos, una semana muy hermosa porque estamos ya en el mes de junio. Es importante el que podamos nosotros comprender que el Señor, hermanos, nos trata con amor, que el Señor nos trata con misericordia. No porque el Señor no conoce lo que somos. Claro, Él ya lo conoce. Él ya sabe lo que hacemos, lo que somos. Y Él ya sabe cuando le fallamos y cuando no le fallamos. Pero por todas esas razones es que siempre es importante que podamos comprender que el Señor lo hace no porque lo merezcamos, sino porque es por amor. Que el Señor nos bendice no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Que el Señor hace la obra en nuestras vidas no porque podamos nosotros tener méritos, sino al contrario, porque Él es digno. Entendiendo eso, es ahí entonces donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que si es por amor lo que el Señor hace, podemos también nosotros por amor responderle, por amor servirle y por amor verdaderamente honrarle. Hoy entonces es un buen día para que lo hagamos y podamos cambiar esa historia, ¿verdad? Para que ya no seamos de ese grupo de viñadores malvados o de labradores malvados, sino más bien que seamos ese pueblo agradecido, que seamos ese pueblo que le da la honra y la gloria a Dios, que seamos esa familia, esa comunidad, esa iglesia que decide verdaderamente honrar a Dios con lo que hace, que seamos verdaderamente ese pueblo que ahora pueda estar agradecidos con el Señor y hacer su obra. Por eso, hermanos, démosle gracias a Dios, démosle gracias por su amor, démosle gracias a Dios por su misericordia, por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por supuesto por todo lo que hará. Porque Dios en su misericordia se manifestará tremendamente cuando nosotros creemos en Él. Que sea Dios entonces obrando en este día en nuestras vidas, protegiéndonos y fortaleciéndonos en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.